Historia de la moda. Golas, guardainfantes, corpiños emballenados, pelucas... Desde el Renacimiento hace casi 3 siglos que la moda transforma el cuerpo con artificios muy restrictivos. A finales del siglo XVIII, las pelucas empolvadas, los lunares postizos y la etiqueta de Versalles estarán pasados de moda, arrastrados por un viento de modernidad muy británico y los disturbios revolucionarios. En una época en la que huele a pólvora, las diosas de la antigüedad del Primer Imperio devuelven a las mujeres un poco de la levedad del ser. Cuando la burguesía se asocia a la industria, los caballeros pasarán horas ante sus espejos con el fin de alcanzar el ideal dandy, mientras que las mujeres soñarán con los pantalones. Amantes de los detalles históricos, gente apasionada por los tiempos de miriñaques y redingotes o enamorados de las tradiciones de antaño, van a mostrarnos a las primeras fashion victims de la alta costura que se cruzarán con las intrépidas amazonas mecanizadas. La revolución. Buen tiempo, una suave brisa. En ese mes de junio de 1783, la travesía de la fragata Le Renard entre Saint-Malo y Plymouth se presenta ideal. Los pasajeros franceses ven cómo la costa se aleja. Por su parte, los viajeros ingleses sienten la urgente necesidad de quitarse sus trajes de estilo francés para ponerse algo más cómodo. Durante su viaje por el Reino de Francia, los ingleses habían tenido que guardar como oro en paño sus vestidos de estilo británico en el fondo de sus baúles. Hay una carta muy bonita de un inglés que llega a París en 1752 o 53, en la que escribe a un amigo que está en Inglaterra y le cuenta que ha encargado un traje de estilo francés. Luego le dice que al probárselo se sintió totalmente aprisionado, en comparación a lo que él llama my loose frock, mi holgado frac, que es abierto y menos rígido, a imagen de nuestra Constitución. A través del tejido y del corte, la indumentaria sigue siendo la encarnación del régimen político. En esa época, los súbditos de Luis XVI son totalmente opuestos a los de Su Majestad Jorge III. Por un lado, en la jaula dorada de Versalles, tenemos a los nobles que usan en exceso pelucas empolvadas y bellos encajes. Por el otro, a los aristócratas de una monarquía constitucional que toman asiento en la Cámara de los Comunes de Londres y que el resto del tiempo están presentes en sus tierras. Lo que llamamos traje de estilo francés es el que se vestía en la corte. El atuendo de estilo inglés es otra cosa. Es una indumentaria que no solo no viene de la corte, sino además del campo. En el fondo es una vestimenta que nace en las caballerizas. Es la ropa de trabajo de los terratenientes, de la aristocracia que vive en sus tierras y que se ocupa de ellas vestido como un palafrenero. De hecho, es llamado estilo del palafrenero. El gentleman inglés se pasea por el puente sin peluca y vestido con un simple redingote y unos calzones dentro de las botas. La lady aparece ante las sorprendidas miradas de los pasajeros franceses con un vestido entallado muy ligero. A finales del siglo XVIII son 2 estilos de vida opuestos, a un lado y otro del Canal de la Mancha. Esta muñeca, que es una revista de moda en sí misma, muestra un vestido camisa. Es la imagen de un deseo de simplicidad y de algo más natural. Es una corriente que cobrará fuerza en el espíritu de esa época. En París, Mirabeau, un gran observador, decía: aquí todo es moda y caprichos.
La tradición de los falsos traseros o culottes, las pelucas y los volantes de encajes está a punto de pasar de moda, y esta vez no será un simple capricho. En 1789, los que van a iniciar la revuelta son precisamente los sans-culottes, literalmente los sin calzones. Habían decidido que solo llevarían pantalones, símbolo de los trabajadores, y querían acabar con los privilegios de aquellos que vestían calzones y leotardos de seda. Además de su famoso pantalón a rayas, los sans-culottes vestían un chaleco o una chaqueta, la carmañola, y un gorro frigio que ya llevaban las esclavas liberadas en tiempos de la antigua Roma. Libertad, igualdad y fraternidad. La era de la revolución convierte en anacrónico el estilo de la indumentaria del antiguo régimen, aunque para la fraternidad aún habrá que esperar. En las cárceles durante el reinado del terror son muchos los que esperan ser ejecutados. Es el caso de la ciudadana Talián, que aunque ya se había cortado su fantástica cabellera, para facilitar el paso de la cuchilla, evitará la guillotina por poco. Unos años más tarde, a pesar de la pesadilla que habían vivido, las bellas aristócratas deciden llevar el pelo corto por primera vez en la historia. Lo que antes era un terrible ultraje se convertirá en una moda y con ella también harán tabla rasa de los códigos de belleza. Después de la revolución, que había abolido las pinturas, que estaban ligadas al antiguo régimen, veremos cómo se desarrolla el deseo de una nueva belleza inspirada en la antigua Roma. El aseo de las mujeres se hace con agua de frutas, de flores, de tomillo, y utilizan también el agua para desmaquillarse. Es una de las primeras veces en que vemos que la mujer se limpia la piel por la noche. Son cosméticos mucho más delicados, más suaves y menos astringentes, menos avinagrados que antes. Madame Tallien y una tal Josefina de Beauharnais, con quien había entablado amistad en la cárcel, eran adeptas a los baños de frutos rojos, como las frambuesas o las fresas. Estas fórmulas secretas permitían saciar la epidermis con pulpas de poderes hidratantes y tonificantes para parecer más seductoras. A principios del siglo XIX, mientras las ninfas parisinas se entregan a sus baños, los increíbles despliegan una anglomanía indumentaria con fines muy particulares. Los increíbles suelen ser unos antirrevolucionarios. En cierto modo se vuelven locos con este estilo inglés que se está instalando y que está ligado a la caída del traje, a una cierta indolencia, a algo arrugado. Y eso también se ve en el lenguaje, ya que ellos no pronuncian las R's. Por eso les llaman los increíbles y los maravillosos, pero sin R. Parece que pretendan imitar a los ingleses al no pronunciarlas. Visten inmensas corbatas asfixiantes alrededor del cuello como si quisieran esconder el bocio, y calzones que dan la impresión de tener las piernas torcidas. Estos hombres utilizan su increíble astucia para evitar ser reclutados por los ejércitos que defienden la revolución contra la monarquía. Para estos personajes de silueta peculiar, luchar contra los ingleses sería un crimen de lesa majestad. Pero abstenerse de coincidir con mujeres con aspecto de ninfas cazadoras en las cercanías del Palacio Real sería renunciar a un placer. En agosto de 1798, la ciudadana Bazin deja constancia de su admiración por los vestidos sutilmente entallados bajo el pecho, inspirados por la estética de la antigua Roma. Las ropas de las mujeres de París son una delicia. El corte de los vestidos hace crecer a la mujer más pequeña.
Sobre el cuerpo no llevan más que gasa o crespón. Hay que tener todo eso para ser musas, como lo son ellas. En la historia de la moda, la ropa femenina nunca había sido tan vaporosa y tan admirablemente sencilla. El hecho de ir vestidas de forma tan ligera dará una importancia primordial al chal. Llegó a Francia desde Inglaterra, hecho que puede parecer sorprendente para esa época. Evidentemente está inspirado en Oriente y se elabora con tejidos que vienen de Oriente, normalmente con cashmere. Era de todos los colores imaginables. Había amarillo canario, violeta y podía tener varias formas, acabado en punta, en forma de charpe. La verdad es que se podía encontrar por todas partes. Está presente en todos los cuadros de los maestros. Está muy de moda. El arte de cubrirse se convierte en algo importante. Madame Regamier o Josefina de Beauharnais, futura emperatriz, se convierten en auténticos iconos de la moda. Muy coquetas con sus nuevos atuendos, desembolsan sumas increíbles por un chal con dibujos del gran pintor Isabey o por un vestido de la prestigiosa boutique Leroy. Después de la coronación del emperador, el arte del vestir tomará un cariz mucho más ostentoso y será mucho menos desnudo. Cuando en 1807 el mariscal Davout, alto dignatario del imperio, recibe en su palacio embajadores como el de Polonia, la moda se ha convertido en un asunto de Estado. Ha sido prohibida la importación de chales y la nueva nobleza del imperio debe adquirir ropas de terciopelo o cubiertas de bordados, fabricadas exclusivamente en talleres franceses. En este periodo de bloqueo económico y de mano dura con Inglaterra, es hora de levantar la copa por las alianzas. La moda masculina tiene una apariencia más marcial, desmarcándose así de la elegancia inglesa, que ya no se considera distinguida. Desde la instauración del imperio, el uniforme militar influenciará el traje civil. Recordemos que con el imperio se acaban los trajes del directorio, de los increíbles y de los maravillosos. El atuendo es mucho más estricto, está más pegado al cuerpo y como hay que tener un aspecto gallardo, se refuerzan los hombros. Se adopta la utilización del llamado sombrero de estilo francés, el bicornio, y se cambian los zapatos con hebilla por las botas. Vemos como la moda militar ha empezado a influenciar a la moda civil y lo hará cada vez más, hasta la caída del imperio. Por el momento, lo único que importa es ampliar el imperio. Después de haber vencido al ejército prusiano en la batalla de Wagram, el mariscal informa a su aliado de la decisión del emperador de desafiar a los ejércitos del zar. El gran ejército volverá a ponerse en camino a marchas forzadas. En toda la historia, nunca una guerra había movilizado a tantos hombres, ni los uniformes militares habían alcanzado tanta sofisticación. Veteranos, artilleros, coraceros o húsares, todos cultivan con fuerza el brillo del uniforme. Lo que da prestigio a un uniforme cuando lo miras es que lleve algo que brille. De hecho, al ver unos bordados en oro tienes la certeza de estar frente a un oficial o como mínimo un suboficial. Según la riqueza de los bordados se puede estimar más o menos el grado. Quien tenía el guardarropa de uniformes más amplio era el mariscal Murat. Se podía cambiar de uniforme 2 o 3 veces al día. Usaba pieles, bordados, era inmenso. En cambio, un hecho completamente paradójico es que Napoleón llevaba muy pocos bordados. El emperador, con su eterno redingote gris, es la excepción que confirma la regla. Todos los uniformes de los oficiales están engalanados en exceso, con motivos en hilo de oro o de plata y blasones bordados con cañutillo. Este arte se resume en conseguir un magnífico relieve para favorecer los reflejos.
Yo diría que para un bordado sencillo necesito unas 40 horas de trabajo, y eso que hace tiempo que lo hago, pero para mí es una afición, no un empleo. Solo le dedico unas horas al día. Lo que hay que recalcar es que ellos lo hacían a la luz de las velas y con las agujas y las técnicas de la época, así que tiene mérito. Es hora de guardar las agujas y de hacer hablar a la pólvora. El 14 de junio de 1807, 84.000 hombres van a enfrentarse en Friedland con sus rutilantes uniformes. El mariscal Ney hará maravillas y vencerá al ejército ruso. El prestigio de Napoleón no dejará de aumentar, y los bordadores tendrán mucho trabajo para decorar los uniformes victoriosos con nuevas charreteras, galones y blasones. Dos siglos más tarde, con una motivación mucho menos marcial, François Lesage se ha convertido en un maestro en el arte de realizar preciadas obras geniales y auténticos cuadros en movimiento. El taller Lesage tiene más de 50 años de tradición y conserva una colección única de auténticas maravillas. Voy a abriros esta caja. Esto es un chaleco. En el siglo XIX, la gente se vestía a imagen y semejanza del lugar en el que vivía. Y ahí estaba todo bordado. Las 52.000 muestras catalogadas aquí son un recuerdo sublimado de lo que inspiró a los primeros grandes costureros. Estos bordados son bastante extraños, lo que indica que en el siglo XIX también había una especie de investigación ingeniosa de bordados que podrían estar inspirados en los chalecos del siglo XVIII, con una enorme cantidad de materiales que ya no se encuentran. Actualmente, el Atelier Lesage colabora estrechamente con Christian Lacroix o John Galliano, y sus creaciones son mucho más que un fenómeno de moda, son un auténtico arte. Por ello, Karl Lagerfeld afirma: no concibo la moda sin bordados, y no concibo los bordados sin Lesage. Esta muestra la usó Christian Lacroix la temporada pasada para uno de sus vestidos de la última colección. Esto puede ser de ayer, de hoy y de mañana. Como creador de lujo y con su experiencia, François Lesage posee un poder excepcional: estar por encima de las modas. Waterloo. El sol aún no está muy alto, pero casi hace calor. Estos entusiastas se preparan para revivir con gran exactitud el 18 de junio de 1815. Mientras se van equipando, ya saben que van a sudar con sus uniformes de lana. Mientras Napoleón entabla su última batalla contra las tropas inglesas de Wellington, no imagina que con ella se acabarán los tiempos en los que las guerras eran auténticos desfiles de moda a escala europea. El gran ejército es como un desfile de moda que sirve para hacer la guerra. Además, en aquella época la guerra se hacía con la vista, por lo tanto había un cierto código de colores en los campos de batalla. Los franceses iban de azul, los austríacos de blanco, los prusianos de verde y los ingleses de rojo. Cada uno tiene su color. Aunque Napoleón en un momento dado quiere cambiar el color del uniforme francés de azul a blanco por razones económicas, ya que no necesitaría tinte. Sin embargo, hubo un levantamiento en el ejército porque con la revolución se impuso la tradición del uniforme azul. El desfile de tropas de los ejércitos de Napoleón toma un cariz sorprendentemente abigarrado. Pieles, cuero, lana y metal componen los uniformes que los reclutas adquieren ellos mismos y suelen modificar según sus gustos personales. En este desfile de moda, los que poseen los trajes con más estilo, aun manteniendo su resistencia a los choques,
son los oficiales de caballería. El cruce entre las tiras de cuero, las trencillas y los botones, que de hecho sostenían el conjunto, es una protección óptima contra los golpes de sable, con el filo o con la hoja plana. Pero los sables de los húsares o de los coraceros del mariscal Ney no podrán hacer nada frente a la metralla de los ingleses ni contra los prusianos que llegaron de refuerzo. Los Royal Horse Guards pueden acabar con los últimos veteranos del emperador. Waterloo también significa la victoria definitiva del estilo británico, que reinará indiscutiblemente sobre la elegancia masculina. La evolución hacia el traje de 3 piezas, símbolo de la virilidad moderna, será impuesta finalmente por unos combatientes en kilt. Con la caída del imperio en 1815, el gentleman inglés impone definitivamente su estilo por toda Europa: redingote, chaleco, calzones y unas botas altas. Este aspecto es el punto de partida para la construcción del clásico traje masculino, sobrio, sencillo y oscuro. Después de 2 décadas de enfrentamientos sangrientos, Europa se encuentra en un merecido periodo de paz que va en consonancia con la prosperidad de la burguesía. Orgullosos de su éxito, adoptan una silueta muy característica. La silueta de los años 1820 y 1830 podría llamarse burguesa. Esta absolutamente vertical y gallarda consistía en insistir en la manera de mostrar cierto tipo de capacidad y de seguridad. Y por otro lado, es curioso ver hasta qué punto esos cuerpos se traducían en un cierto enriquecimiento. Creo que no podemos pasar por alto el rol que toma el vientre, que es objeto de numerosas burlas por parte de los ilustradores, como Daumier. Por un lado tenemos a los famélicos y por el otro a los poderosos, que están rellenos. Pero también es cierto que para la burguesía era un honor lucir esos cuerpos amplios. Resultado: el chaleco, que tiene el dudoso privilegio de mantener y adornar el vientre del burgués, se convierte en un objeto elegante que revela su éxito económico. A partir de 1830, en una sociedad en la que enriquecerse es un ideal, los jóvenes reaccionan y se vuelve de buen gusto ponerse nostálgico escuchando las melancólicas piezas de Chopin. Es la moda del romanticismo. Las jóvenes, peinadas al estilo de la Belle Ferronnière, como en la época medieval, juegan con los efectos de unas mangas hinchadas de tipo globo polonesas y finalmente tipo jamón. Parecen unos grandes pájaros. Sin embargo, estas prendas aladas no proporcionan a las mujeres una sensación de libertad. Más bien al contrario, vuelven a poner de moda el corsé o los tejidos semirrígidos, transformando otra vez a las mujeres en criaturas hieráticas en nombre de la estética. Se continúa pensando en la curvatura como en una forma necesaria del cuerpo femenino, como si fuera una forma que la identifica. Creo que era considerada estética porque transmitía a la gente de aquellos tiempos una cierta fragilidad del cuerpo y al mismo tiempo una dificultad al andar. Es como si el caminar de la mujer no pudiera existir sin esas restricciones. Durante 1830 se acabó con la ligereza, la sencillez y la sensualidad de la moda del primer imperio. A imagen de esta talentosa melómana que recuerda a la condesa Belle-Joyeuse, la musa romántica de la época, el espíritu burgués obliga a las mujeres a seguir una partitura compuesta por magníficos escotes que desvelan una piel siempre pálida. En los juegos de espejos solo puede ser ardiente la mirada, manteniendo un maquillaje muy discreto.
La burguesa no se maquilla, se acicala, afirma Paul Perret en La Parisienne. En este periodo del romanticismo, las mujeres que rechazan este papel de belleza etérea suelen ser arrebatadoras amazonas. Ese es el caso de la escritora George Sand, que adora cabalgar alrededor de un estanque o de la charca del diablo. Pero para ella montar a caballo era, sobre todo, un medio de realizar algunas osadías con la indumentaria. La condesa d'Agoult evoca en sus memorias la fuerza tranquila y el aspecto masculino de George Sand en la silla. Describe con precisión su redingote de terciopelo negro y su sombrero de hombre adornado con un velo blanco volando al viento. La práctica de la equitación era la única excepción a las estrictas reglas de etiqueta dictadas por el Código de Napoleón. Todo uso de vestidos contrario a su sexo debe ser objeto de una autorización de la prefectura. Pero el deseo de emancipación de George Sand era más fuerte. En 1847 escribe: «Así que me hice hacer un chaleco, un pantalón y un redingote de paño grueso gris. He paseado de una punta a otra de París con un sombrero y una corbata. Nadie me prestaba la más mínima atención ni sospechaba de mi disfraz». Mientras algunas mujeres sueñan con los pantalones, unos jóvenes pueden pasarse horas delante de sus espejos para alcanzar el ideal dandy. Lo más importante del traje del dandy es la correcta colocación de una simple cinta de muselina apenas almidonada. En esta práctica del nudo de la corbata, todos estos caballeros han sido inspirados por un inglés que ha elevado la elegancia a la categoría de arte, aunque es algo paradójico. Brummel decía: «Si os habéis fijado en mí es que no soy elegante». Así pues, estos discípulos llevan un traje de factura impecable y con la mejor tela del mercado, pero de ningún modo debe parecer nuevo. Tanta perseverancia para lograr la excelencia también es una forma de conducta militante. Otra manera de considerar el dandismo es ver en él los últimos reductos de la resistencia de algunos individuos a la banalización estética, que constituye la uniformidad de las siluetas y de las apariencias en la era industrial y democrática del siglo XIX. Otros grandes personajes como Barbé d'Aurevilly, el conde Robert de Montesquieu u Oscar Wilde llevarán el espíritu dandy hasta finales del siglo XIX, contra los vientos y mareas de la elegancia confeccionada y lista para llevar. Echándose un último vistazo en el espejo, estos hombres son el reflejo de un estilo inglés eterno que no está listo para pasar de moda. Si en el siglo XIX Londres se convirtió de alguna manera en la capital mundial de la elegancia masculina, fue gracias a sus sastres de Savile Row y especialmente a la fama de Henry Poole, que vistió a zares, emperadores y reyes. En 1804, aquí se desarrolla progresivamente la idea del traje completo, auténtico uniforme de poder y respetabilidad. Actualmente, esta perfección inmutable ha ganado en ligereza sin perder en rigor, siempre manteniendo unas tonalidades muy oscuras. Ahora todo el mundo tiene calefacción en sus casas. Hay calefacción central y calefacción en los coches. Así que los tejidos son mucho más finos. Por este motivo, el interior es más difícil de trabajar que en tiempos de mi abuelo, cuando se trabajaba con lo que yo llamo mantas. Así que nosotros nos hemos ido adaptando con el tiempo. Henry Poole sigue siendo un valor seguro y acaba de abrir una tienda en Pekín.
Los ricos hombres de negocios chinos podrán llevar sus famosos trajes de cashmere, siempre de una calidad especial. Como gran especialista en trajes a medida, como se hacía en la época de los primeros dandys, Henry Poole posee más de 6.000 referencias de medidas de clientes. Mientras que esta perfección en el corte le asegura una fidelidad del 90% de la clientela masculina, la extrema delicadeza y suavidad del tejido también tiene sus admiradoras. De vez en cuando viene un cliente con su mujer y mientras le probamos la ropa al marido, ella espía y toca el cashmere. Y cuando el marido sale del probador, ella le dice: ¿crees que Henry Poole me haría una chaquetilla con esto? Obviamente nosotros le decimos sí, incluso antes de que el cliente haya tenido tiempo de responder. En este templo de la elegancia masculina se puede entender por qué Henry Poole es una marca única para parecer elegante y serio a la vez, sin perder el sentido del humor. A mediados del siglo XIX, la creación textil entra en una nueva era, especialmente gracias a la aparición progresiva del telar de jacquard. La idea de este genio, hijo de un tejedor de seda de Lyon, consiste en utilizar tarjetas perforadas para programar un trabajo complejo y repetitivo. La distribución de las perforaciones provoca un movimiento en el lugar preciso que permite separar el hilo y tirar de la lanzadera para tejer. Con esta idea de programación binaria del tejido, que anticipa lo que será la lógica informática, el tiempo de elaboración se divide por 2. Pero el lado malo del progreso es que un solo telar puede hacer el trabajo de 4 tejedores. De este modo, los talleres pueden seguir más rápidamente los caprichos de la moda, pero también deberán hacer frente a las primeras revueltas obreras. La confección vuelve a sufrir un nuevo progreso con la aparición de la máquina de coser, inventada por un sastre francés que se llamaba Timonier. Seguidamente, Howe y Singer perfeccionarán el instrumento. Pero la auténtica revolución a gran escala en el arte del vestir se iniciará en la década de 1850 con la multiplicación de los primeros grandes almacenes parisinos. Estos refugios de placer, como los llama el escritor Émile Zola en su novela El paraíso de las damas, se convierten en templos de la elegancia que se van multiplicando simultáneamente en Inglaterra y Estados Unidos. Los grandes almacenes alcanzaron una gran importancia e influenciaron las costumbres del vestir femenino. Tal vez no había tanta elección ni tantos estilos como hoy. Pero podías probarte e incluso hacer que te ajustaran una mayor variedad de vestidos que en el taller de un modisto, por ejemplo. Los grandes almacenes solían ofrecer copias de la última moda de la alta costura. De este modo, podías estar segura de vestir lo mejor del mercado y de estar a la moda. Una cuidada confección o una elaboración a medida. En París, la competencia entre los grandes almacenes y los sastres tomará un nuevo cariz con Charles Frederick Worth. Inventivo y pragmático, el célebre creador del vestuario de la emperatriz tiene una idea revolucionaria: hacer que unas mujeres parecidas a ella lleven directamente sus nuevos modelos. Con esta novedosa presentación, sus fashion victims de la corte se imaginan más fácilmente vistiendo unas ropas de tafetán azul o de seda roja. Fascinadas por este juego de parecidos, otras clientas menos adineradas deben ceder al ceremonial de la prueba. Después de haber fijado el miriñaque, reminiscencia de los guardainfantes articulados del siglo XVIII, da comienzo el baile de enaguas y finalmente se dispone el vestido bajo la atenta mirada de Worth.
Este personaje tiene un particular interés por la idea de la silueta completa y exige a algunas de sus clientas que le hagan una visita antes de ir a una velada. Pero lo interesante es ver que este hombre, que tenía un poder extraordinario y que le valió el sobrenombre de dictador, detestaba la crinolina y, en el fondo, no llegó a conseguir que se suprimiera su uso antes de que quedara desfasado. Worth sabe sacar partido a esta moda que requiere 14 metros de tela para un solo vestido con crinolina. Como excelente hombre de negocios que es, al precio de la confección añade el de la exclusividad de sus tejidos. Con Charles Frederick Worth, el sastre pasa definitivamente del estatus de artesano anónimo al de creador de renombre por su marca. Con él la costura se convierte en alta costura. El reino de la crinolina alcanza toda su amplitud y todo su esplendor con los efectos de los vertiginosos escotes en la corte de la emperatriz Eugenia. El volumen de las faldas se hinchará para gran placer de los caricaturistas. La crinolina, de hecho, no era más que una sencilla tela de crin utilizada para dar volumen a las enaguas. Esta mantendrá su nombre para designar a los vestidos concebidos con prodigiosos armazones. El volumen de estas estructuras en forma de jaula con aros alcanzará su apogeo en 1858 con 3,5 metros de diámetro. Los años siguientes marcan el inicio de una disminución de su amplitud, especialmente por delante, y sobre todo, la posibilidad de articulación para facilitar los movimientos. Cuando hay que abandonar el castillo de Compiègne para acudir a una velada, cada acción requiere mucha destreza. Bajar las escaleras viendo apenas los peldaños o montar en calesa es un ceremonial para estas mujeres de mundo. Los grabados y las primeras revistas de moda exponen los esplendores de las crinolinas, pero esta moda divide a los escritores. Alfredo de Musset dice que es una moda que ha devorado el trasero de las mujeres. Por el contrario, Théophile Gautier las celebra con un acento lírico, faldas redondas como cúpulas. Un hecho es cierto, en la época de la crinolina hay un gran derroche de atuendos. Esta noche, estas damas muestran su séptimo vestido del día, el más elegante, para llenar su carnet de baile. Dando saltitos y vueltas, estas damas guardan las distancias con sus crinolinas, aunque durante el baile ya no parecen tan contenidas con su libertad de movimientos. Las modas también empiezan a bailar cada vez más rápido. Las crinolinas serán reemplazadas por estilos menos voluminosos, pero siempre complejos de llevar y de confeccionar, incluso para toda una experta en vestidos. En el corazón de un barrio parisino muy estilo siglo XIX, existe un lugar único cuando se trata de encontrar un atuendo rigurosamente histórico. Ya sea para el cine o el teatro, los más grandes acuden al talento de la modista Danielle Boutard. Habiendo estudiado todas las costuras de numerosos vestidos originales en diferentes museos, le gusta compartir con las actrices la existencia que llevaban las mujeres de la época con estos vestidos, y la era de las crinolinas no tiene secretos para ella. Este escote es muy bonito. Sí, servía para realzar los hombros.
Las mujeres eran muy gruesas en la época de Napoleón III, realmente obesas, como se puede ver en los retratos. Así que los hombros o el cuello eran muy bonitos. Y la pequeña manga ocultaba la parte del brazo que no era bonita. Todo estaba muy estudiado. Es precioso. Algunos vestidos de Danielle se fabrican directamente a partir de patrones sacados de piezas históricas, pero para ganar autenticidad va más lejos con su sentido del detalle. Por ejemplo, esto de aquí, la parte alta del corsé, está hecha con una tela de la época. Esto es lo que hace que esté más cerca de los auténticos. Este tejido, que es de época, más que de la década de 1890, es de la de 1880. Después de 30 años de experiencia, Danielle Boutard sigue siendo muy rigurosa cuando se trata de devolver a la historia una elegancia a flor de piel. En 1885, ya sea en la bahía de Somme o en el resto de Europa, el ritmo del espíritu de estos tiempos viene marcado por las bocanadas de las máquinas de vapor. Las locomotoras que surcan todas las regiones transforman los lazos entre un mundo urbano en constante expansión y el campo, que empieza a despoblarse. En los trenes que viajan a toda máquina, los aristócratas saborean champán con los grandes burgueses en primera clase, mientras que los obreros juegan a las cartas con los soldados en tercera. Todas las clases sociales siguen estando muy compartimentadas. La moda muestra esta división y el vestir de color negro es una prueba flagrante de ello. Desde el vagón de primera a los de clases inferiores, la calidad de los tejidos disminuye. Cuanto más pobre se es, más difícil es vestir de un bello color negro. En los vagones inferiores, un traje masculino negro tendrá un color más verdoso porque el tinte no es muy resistente. En el de los aristócratas, el color negro del traje masculino tendrá un bello brillo con reflejos azules, muy profundos y ricos. La elegancia masculina cada vez adquiere tonalidades más oscuras y empieza a dejarse de cortes entallados y a suprimir los redingotes. El hombre, que cada vez aprecia más la velocidad, empieza a interesarse por los chaqués, o los menos afortunados por una sencilla chaqueta. Estas dos prendas, que son las precursoras de la actual americana masculina, tienen un punto en común. Conjugan un corte recto en el que concentran toda la atención en remarcar los hombros. Esta mutación marca una evolución más profunda en la concepción del traje de hombre. La calidad de la lana se convierte en algo extremadamente importante, ya que es un tejido más flexible. Exige un trabajo de corte y confección más refinado que el corte del vestido de seda, cuyo espesor hacía que tendiera a sostenerse casi solo. El traje te llevaba. Cuanto más nos adentramos en el siglo XIX o el XX, más se produce el efecto contrario. Nosotros somos quienes llevamos nuestro atuendo. Aunque los trajes masculinos dan plenos poderes a la libertad de movimiento, las burguesas, con sus imponentes vestidos, sus falsos traseros y sus cuellos altos, aún están muy encorsetadas y les falta soltura. El año 1888 marca un último paroxismo. Nunca antes el culto a la cintura entallada había sido tan pronunciado. El pecho no había sido tan proyectado hacia adelante, ni el trasero tan hacia atrás. La moda impone una silueta femenina en forma de S. Los diseñadores de finales del siglo XIX han concebido un sistema para dar a la mujer un trasero considerable. Una estructura que hacía que la mujer se pareciera a una silla.
Y cuando terminaron esta increíble estructura trasera, debieron pensar en algo que fuera completamente lo contrario. A partir de la década de 1890, la silueta se hace cada vez más recta, hasta que literalmente se convierte en una I. A finales de siglo, el corsé sigue imponiendo una postura arqueada. La falda lisa en la cintura se abre en corola hacia el suelo. Los cuellos imponen una compostura altiva de la cabeza que debe aguantar voluminosos sombreros. Estas mujeres, que se desplazan únicamente en calesa, se cruzarán con arrebatadoras amazonas mecanizadas. La equitación ya había permitido a las mujeres ganar algo de soltura, pero el boom de la bicicleta dará el último toque para lograr este deseo. Las ideas de la Rational Dress Society abren el camino, una asociación cuyo objetivo era liberar a las mujeres de las ropas inútiles, y el uso de las faldas pantalón se multiplica. El siglo XX se acerca a golpes de pedal no siempre muy seguros. La libertad de movimiento está en marcha, y las reflexiones irónicas de estas damas, con sus vestidos más bien anacrónicos, no van a detenerla. A principios del siglo XXI, la moda sigue siendo como una bicicleta. Para mantener el equilibrio debe avanzar. Cuando se trata de ir hacia adelante, de crear, de sorprender, John Galliano siempre sabe sacar lo mejor de la elegancia del siglo XIX, eligiendo como maestro de ceremonias para su espectáculo al profesor Frankenstein. Él, que prefiere el mal gusto a la ausencia total de gusto, no provoca únicamente explosiones de pólvora. Sus criaturas en trajes grises son dandis súper elegantes, dignos de un Barbet d'Aurevilly venido directamente desde Londres. Creo que los vestidos son realmente contemporáneos. Los acabados son algo extra. La película, la cera o el lacre son materiales originales trabajados como en Savile Row. Son costuras de punto cruzado, pero con un brillo precioso que forman estos motivos gráficos. Después está la ropa más deportiva, más informal, que nos encanta. Y por supuesto el monstruo de Frankie al final. Excéntrico e iconoclasta, este hombre posmoderno también podría hacer las delicias de los caricaturistas. Sin embargo, John Galliano es un amante de los detalles y desea transformar a su manera el eterno traje de 3 piezas creado en el siglo XIX. Nosotros queríamos desestructurar los cortes. Creo que la primicia que habéis visto es el abrigo con las manchas de lino, la espalda transparente y numerosas transposiciones de imágenes y de camisetas, que es muy cool. Superpones a la camiseta un chaleco y después la chaqueta y el abrigo. De esta manera construyes un traje a partir de capas transparentes superpuestas. El siglo XIX también es una fuente de inspiración para otro gigante de la moda, Karl Lagerfeld. Teniendo el privilegio de perpetuar el espíritu de Chanel, él es garantía de una elegancia interiorizada, declinando de maravilla la chaqueta negra y los cuellos blancos con la emergencia de un detalle masculino. En cada mujer Chanel descansa un alma de amazona con una cintura más ceñida, más perfilada. El espíritu de estos tiempos no solo se rige por el dictado de las siluetas en I. A fuerza de bajar la cintura, esta acaba desapareciendo. El arqueo de la espalda es muy sensual y con la cintura baja se pierde. A mí me encanta, así que era el momento de volver a estrechar esta zona sin que fuera algo retro. Sin volver a las siluetas en forma de S, él defiende una feminidad que hace alarde de sus curvas con elegancia, sabiéndose distinguida en todo momento. Los bañadores mezclan la muselina de seda y los pañuelos bordados en tweed y les dan a las náyades un recato muy chic. No me avergüenzo de los orígenes. Se debe seguir cada evolución de la moda, de la época, y avanzar. No debe ser algo congelado en el tiempo o un homenaje a eso. Todo debe evolucionar, pero se puede mantener el espíritu.
Mujeres elegantes, sabias y volubles que adoran la dualidad del negro y el blanco, o dandis posmodernos adeptos a una vida con mucho color, llevan a sus espaldas símbolos de una elegancia que nunca pasará de moda, como ya observó Baudelaire. La sencillez absoluta es la mejor manera de distinguirse. A principios del siglo XX, el traje de 3 piezas se convierte en el arquetipo del vestuario masculino, mientras que el guardarropa femenino sufrirá una revisión y una corrección completas. Tendrán la libertad de no llevar más corsés, de maquillarse, de llevar los cabellos al viento o de apropiarse de los vestidos masculinos. En 6 décadas, todos los códigos de etiqueta que estuvieron en vigor durante siglos volarán en pedazos. La alta costura y después el prêt-à-porter cambiarán radicalmente el aspecto de las mujeres. Aunque de este efímero universo se adueñarán los imperios del lujo, imponiendo a las mujeres restricciones menos físicas, pero mucho más psicológicas.